Ahora vamos a resolver un ejercicio de cinemática en el cual intervienen estos dos tipos de movimientos, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y el movimiento rectilíneo uniforme. El ejercicio dice de esta manera: un cuerpo que parte del reposo se acelera a razón de 4 metros por segundo cuadrado durante 8 segundos. Luego continúa moviéndose con velocidad constante durante 6 segundos y finalmente vuelve a reposo en 5 segundos. Nos piden calcular gráfica y analíticamente el espacio recorrido por el cuerpo. Entonces, lo primero que deben de realizar es esta gráfica de velocidad contra tiempo, teniendo los datos que están aquí en el problema. Bien, entonces recordemos las fórmulas. Nos piden allá la distancia recorrida. Para movimiento rectilíneo uniforme, recuerden que nosotros tenemos que posición final es igual a posición inicial más velocidad por tiempo, ¿sí? Si el móvil parte del reposo, entonces la posición inicial es 0, entonces nos queda velocidad por tiempo. Distancia igual a velocidad por tiempo. También tenemos, para movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, tenemos esta. Voy a escribir solamente las de distancia, porque es lo que nos están pidiendo, el espacio recorrido. Tenemos posición final igual posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio aceleración por tiempo cuadrado y también tenemos esta posición final igual a posición inicial más velocidad inicial más velocidad final por tiempo entre 2. Bien, estas dos que están aquí es para movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y la primera es para movimiento rectilíneo uniforme. Bien, entonces ya sabemos aquí que en principio el móvil parte del reposo. El problema nos dice que el móvil parte del reposo. Cuando les digan esto, que el móvil parte del reposo, vamos a tener en cuenta que la posición inicial del movimiento es 0 y la velocidad inicial es 0. ¿Ok? Entonces vamos a tener esto. Tenemos que se acelera. Tenemos ese dato también. La aceleración es 4 metros por segundo cuadrado. Y en principio, ¿sí? Hay 3 trayectos. Este es el primer trayecto, este es el segundo trayecto y este es el tercer trayecto. Entonces vamos a estudiar en principio el primer trayecto. Vamos a hallar la distancia recorrida en este primer trayecto. Entonces tenemos que la aceleración es 4 metros por segundo cuadrado y tenemos que el tiempo aquí en el primer trayecto es 8 segundos. Bien, ahora, para el primer trayecto podemos usar ya sea esta fórmula o esta, ¿sí? Porque en el miren que la velocidad varía, tenemos movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bien, vamos a coger entonces esta fórmula para realizar el primer trayecto. Entonces, para el primer trayecto nosotros sabemos que la posición inicial es 0, ¿sí? Y esta velocidad inicial es 0. Entonces, para el primer trayecto, voy a colocarlo aquí. Entonces, nos va a quedar simplemente que esto va a ser igual. Nos va a quedar velocidad final por tiempo entre 2. ¿Sí?
queda velocidad final por tiempo entre 2. Entonces la velocidad final, en este caso aquí es 32 metros por segundo. Voy a trabajar sin las unidades, las coloco al final, sería 32 por el tiempo, que en este caso vendría siendo 8 segundos en el primer trayecto. Y eso lo vamos a dividir entre 2. Y eso da como resultado 128 metros. Entonces vamos con el segundo trayecto. ¿Sí? Bien, esto se puede hacer de dos formas, ¿sí? Bueno, en principio aquí vamos a tener, ¿sí? Recuerden que ya en el segundo trayecto, ya que vamos a tener, recuerden que en el segundo trayecto ya la posición inicial, ya aquí ya no sería como tal 0, porque ya aquí ya la partícula se ha desplazado. Pero miren que tenemos algo curioso, aquí la velocidad es constante, es decir que podemos utilizar para esta parte, para la segunda parte, la ecuación de movimiento rectilíneo uniforme, es decir, esta primera fórmula. Ya nosotros aquí tenemos una posición inicial, ¿sí? Que vendría dado por 128 metros para el segundo trayecto, porque ya aquí ya la partícula ya se movió, por decirlo así, ya no está en el reposo en el segundo trayecto. Entonces vamos a tener que posición final es igual, utilizando esta fórmula, posición inicial que vendría siendo 128 más la velocidad. Aquí la velocidad es constante, es la misma, es 32 metros por segundo, entonces sería 32, ¿sí? Por el tiempo que es aquí de 8 a 14, ¿sí? Miren que aquí el tiempo de 8 a 14 hay 6. Entonces tenemos que esto es igual a 320 metros. Por último, la tercera parte, ¿sí? Podemos usar, miren que ya aquí la velocidad otra vez cambia, podemos usar entonces la de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿sí? Esta fórmula. Entonces aquí tenemos que posición final es igual a posición inicial. Ya la posición inicial ya no es la misma. Miren todo lo que ha recorrido la partícula, el cuerpo. Entonces aquí vamos a tener esto aquí como 320. ¿Sí? 300, esto es 320 metros, esa es la posición inicial, es decir, esta, más la velocidad inicial, que en este caso vendría siendo 32 metros por segundo. Recuerden que estoy trabajando sin las unidades y las voy a colocar al final, más la velocidad final, que en este caso aquí la velocidad final es 0, por el tiempo de 14 a 19 hay 5 segundos, ¿sí? En este tercer trayecto, por 5, y eso dividido entre 2, ¿sí? Teniendo en cuenta la formulita. Entonces esto es igual a 400 metros. Esto es por el método analítico, ¿sí? Pero también nos lo piden por el método gráfico. ¿Qué se debe hacer por el método gráfico? Bueno, que por el método gráfico es más sencillo, ¿sí? Porque esta es la respuesta. Calcular gráfica y analíticamente el espacio recorrido por el cuerpo. La respuesta es 400 metros. Ese es el espacio total recorrido. Pero también podemos usar el método gráfico. Aquí tenemos un trapecio. Recuerden el área del trapecio, ¿sí? Y podemos hallar ese espacio recorrido como el área bajo la curva. Es decir, como tenemos un trapecio, podemos usar base mayor
más base menor, ¿sí?, por altura. Vamos a colocar bien ese por altura, esto dividido entre 2. ¿Sí? ¿Cuánto es la base mayor? La base mayor es, miren, la base más larga del trapecio es 19 más la base menor es esta, sería de 8 a 14 hay 6 por la altura. La altura en este caso es 32, sería por 32 y eso dividido entre 2. ¿Sí? Cuando ustedes realicen esos cálculos, esto les va a dar que esto es 400 metros. Entonces, todos estos cálculos que se hicieron analíticamente para llegar a esta respuesta 400 metros, también se pueden hacer con el área del trapecio, es decir, gráficamente. Se llega a lo mismo, a que la distancia recorrida es 400 metros.